Soy Luis Ángel Ramírez Schmidt, estaba destinado en la primera brigada aérea, escuadrón Fokker F-28, tenía 22 años en ese momento y el grado de cabo primero. Malvinas es un gran sentimiento. En su momento, cuando era chico de edad escolar, era un territorio nacional que gracias a nuestras maestras, nuestros educadores iniciales, nos han entregado con ello el conocimiento y los valores patrios a tener en cuenta. Posteriormente, a lo largo del tiempo, Malvinas ya fue siendo un sentimiento con un gran dolor del alma, del cual todavía perdura. Yo me enteré el 1 de abril, me enteré a eso de la tarde, donde me decían que tenía que preparar mi aeronave. Yo en ese entonces tenía una aeronave a cargo, un Fokker F-28 carguero, de lo cual me decían que me prepare, que iba a tener que viajar al sur y no sé por cuánto tiempo volvería. Por lo tanto, preparé la aeronave y después me fui a despedir a mis padres porque me había enterado que posiblemente pudiéramos llegar a nuestro territorio nacional, las Islas Malvinas, el 2 de abril temprano. Ya tenía experiencia de ir a Malvinas, porque a través de este avión que he volado desde los 18 años, apenas egresé por mis promedios, me dieron este avión muy grande para mi edad, de lo cual me siento muy orgulloso, y he adquirido la experiencia suficiente. A los 22 años ya cumplía funciones, recién me habían habilitado antes de ir a Malvinas, cumpliendo funciones como de ingeniero de vuelo, debido a que teníamos todos los paneles de la cabina de mando, estaba bajo mi responsabilidad, más lo que es habitual para un técnico mecánico a bordo, tener en cuenta las operaciones, las emergencias y todo relacionado a la operación. Es por ello que al preparar mi aeronave ya sabía en distintas oportunidades cómo era Malvinas, porque la Fuerza Aérea Argentina, a través del ADE, tenía vuelos regulares todos los miércoles, de los cuales muchos de ellos he sido un tripulante en esos vuelos. He tenido la oportunidad de volar a Malvinas y conocer el territorio antes de la guerra. Nosotros hemos conocido a los denominados en su momento Kelper. Estos Kelper tenían mucha buena afinidad con nosotros porque nos querían, porque éramos los únicos que comunicaban con el continente con ellos. Y ante alguna emergencia siempre estábamos nosotros presentes y lo trasladábamos al territorio argentino para brindarle toda la hospitalidad y lo necesario en cuanto a su necesidad con relación a su salud o con relación a los posibles viajes que debería hacer para el resto del mundo. Y sentí un alto grado de patriotismo al recuperar nuestras islas, porque fui uno de los primeros aviones que aterrizó el 2 de abril. Y la mayoría de ellos también eran de ejército. Hemos llevado autoridades y parte de los soldados que iban a quedar durante todo el conflicto. A partir de ahí comenzó mis vuelos diarios, 4 vuelos diarios hacíamos, por turno de 12 horas. 12 horas al avión se los cargaba con combustible, con material bélico, todo tipo de material bélico y todo tipo de pertrechos militares, inclusive también tipo de razonamiento para la gente que iba a quedar en las islas. A partir de ahí hicimos 4 vuelos diarios, de los cuales en 12 horas teníamos que cumplimentar los 4 vuelos. En una oportunidad mi relevo no llegó y tuve que hacer mis 4 vuelos diarios, más 4 vuelos que le correspondía al relevo que no llegó, y después me correspondía a mí, así que tuve que hacer otros 4 vuelos. Tuve 1 día y medio, casi 2, volando constantemente arriba de la aeronave, sin dormir y sin comer. No teníamos comida a bordo, no teníamos nada, a veces nos alimentábamos con mate, pero todo era por el cumplimiento del deber, por el cumplimiento de recuperar nuestras islas usurpadas por el enemigo. ¿Volviste a ir después de la guerra a Malvinas? No, no quiero ir. Como turista no voy. Antes del conflicto
hemos tenido oportunidad porque parábamos en distintos hospedajes, a veces parábamos ahí, otras de posterior, digo, durante la guerra, no. Mi operación era pura y exclusivamente en la base aérea militar Malvinas. Mi trato fue siempre con fraseologías técnicas y profesionales. No he tenido trato prácticamente de lo que se llama relaciones públicas entre nosotros. Todo fue muy técnico, muy profesional. Fraseologías aeronáuticas y a los efectos de maximizar la eficiencia en el cumplimiento del deber. Parábamos en Comodoro Rivadavia, el relevo era en Comodoro Rivadavia, y parábamos en Comodoro Rivadavia y ahí estábamos atentos a las aeronaves, cualquier aeronave que tuviera inconveniente estábamos abocados a ella para solucionarle el problema que pudiera ser. No había mantenimiento, nuestros aviones correspondían a Palomar, provincia de Buenos Aires. El único mantenimiento éramos nosotros, que prácticamente de muy jóvenes, de los 18 años, en este caso mío hasta los 22, nosotros dormíamos en el avión porque queríamos que vuele, nuestra ambición era que vuele, volábamos en él, lo arreglábamos, cambiábamos motores, cambiábamos ruedas, cambiábamos tren de aterrizaje, le hacíamos de todo para que vuele. O sea, teníamos una gran experiencia, un conocimiento científico técnico tal que a nuestra edad cumplíamos la función de inspector de mantenimiento. Nosotros decidíamos si el avión volaba o no volaba, decidíamos siempre cómo lo podíamos solucionar para dar un alto cumplimiento a la operación que han sido ordenadas que deberíamos cumplimentar. Y el 1 de mayo, un Vulcan bombardeó la base aérea militar Malvinas. Los Sea Harrier también tiraron municiones, 1000 municiones de beluga, que no estaban autorizadas por la Internacional de Ginebra, estaban prohibidas esas municiones. Y bueno, desgraciadamente el 1 de mayo tuvimos 5 bajas de oficiales, tuvimos 7 bajas de suboficiales y 2 soldados que fueron los primeros, estos soldados García, que merecen ser nombrados, García y Bordón, que fueron alcanzados en la base aérea militar por el Vulcan. En cuanto a nosotros, éramos muy jóvenes a bordo de esa aeronave, fue un compañerismo con mucho profesionalismo, muy dedicado a ayudarnos mutuamente, a tratar de salvar cualquier situación anómala que se fuera surgiendo para poder dar cumplimiento y que los vuelos salgan y poder llevar cuanto antes todo el material bélico, todo el material que teníamos, cañones, bombas, para llevar a Malvinas, cumplimentando el puente aéreo, que le fue denominado Manteniendo la Soberanía hacia nuestras Islas Malvinas. Prácticamente muy profesionales, fuimos muy profesionales con tan poca edad. No teníamos mantenimiento, éramos nuestros inspectores de mantenimiento, nuestros inspectores de vuelo, salvábamos la situación con cualquier elemento, inclusive en un despegue de Malvinas me dio alarma a mí de tren de aterrizaje no extendido, por lo tanto no lo podíamos levantar y subirlo porque eso rompería toda la panza del avión y tendríamos que verificar a ver qué pasó. Por lo tanto aterrizamos en Malvinas enseguida y me di cuenta que un relay tierra-vuelo estaba muy flojo, muy suave, por eso no accionaba como debería accionar. Con un chupete de un compañero, la goma de un chupete de un compañero, pusimos en ese relay tierra-vuelo y con eso pudimos accionarlo. Cuando el avión se encontraba en el aire se podía accionar y hacerlo volver a una posición normal que arriba me permita tener la posibilidad de levantar el tren de aterrizaje, la posibilidad de tener antihielo, porque ya esas operaciones había mucho hielo, tuvimos muchos problemas con el hielo, volábamos muy altos por el combustible, salíamos de Malvinas prácticamente con 5.000 kilos de más para poder llevar la cantidad necesaria de elementos que había que llevar de Comodoro a Malvinas. Esos 5.000 kilos, nosotros no podíamos despegar con la aeronave a un grado de 15 grados de pitch, que sería la inclinación de nariz arriba, sino salíamos con 3 grados de pitch, tratando que el avión
levante vuelo teniendo en cuenta la velocidad y al mismo tiempo que no se nos caiga de panza. Eran 5.000 kilos de más que estaban prohibidos, pero este grado de operación lo hacíamos para dar cumplimiento al deber. Eso significó que teníamos combustible justo para ir y volver. Entonces también significó que teníamos que tener una altura acorde a la cantidad de distancia y que lo óptimo sería, cuanto más alto sería mejor. Pero hay una posición que se llama long range. Teníamos 22 años y sabíamos muy bien calcularla a través de las tablas con los manuales de Fly Handbook que tenía el avión. Estábamos muy bien adiestrados para dar cumplimiento a este deber de poder mantener la soberanía con nuestras Islas Malvinas. Y con eso optimizábamos el combustible al máximo, porque no podíamos cargar en Malvinas. Era cuestión de salir con el máximo de combustible, con el máximo peso, por eso teníamos 5.000 kilos de más, para poder llegar a Malvinas y poder volver. Y por eso a veces el alto y con el frío que hacía teníamos mucho hielo. Tuve muchos problemas con hielo, tuve problemas con la emergencia que tuve, prácticamente había que cortar los motores. Pero no lo cortamos, pero bajamos de golpe para que el hielo salga de los motores y de a poco fui dando potencia, evitando que la vibración de motores, porque el motor se estaba comiendo el hielo que mantenía. Entonces con eso nosotros tuvimos que tratar de que el hielo se desprenda de los motores. Al desprenderse el hielo de los motores, al estar bajo y desprenderse con la temperatura, ahí recién pudimos dar potencia, prácticamente al ras del agua, dimos potencia y continuamos de vuelta un vuelo normal y subimos y buscamos. En una oportunidad sin nube, donde había menos nube con el radar, para que no nos afecte ese hielo que estaba formándose arriba. Gracioso, no hay nada. Nosotros cumplíamos todo con muchos conocimientos científicos, técnicos y muy bien preparados. Un alto grado de profesionalismo, era un avión muy grande que no nos permitía un error. Era un avión muy noble, él requería cumplimentar bien las tablas de performance. Cumpliendo eso, el avión podía salir, pero con 6.000 kilos más. Pero teníamos que tener en cuenta la velocidad y la altura en todo momento. Gracioso, no hay nada. No era para reír en ese momento. Era cuestión de cargar el avión con combustible, cargar con las bombas, cargar con los cañones, lo más rápido posible, llegar a Malvinas, que no era fácil. Hubo muchos momentos que vivimos con mucha tensión a bordo, porque hubo viento arrechado de 30 a 60 nudos, justo en la final de aterrizaje en Malvinas, que nos desplazaron de pista y tuvimos que hacer 3 intentos para poder aterrizar en Malvinas. Me acuerdo esto y miro para arriba porque es como si estuviera viviendo hoy los gritos que pegábamos en cabina para poner el avión en el centro del eje de pista. Y muchas veces he accionado yo el flap ordenándole al comandante para que dé potencia, intentemos otro porque ya estábamos arriba de la turba. No había forma de ponerlo al avión, era un avión muy noble pero también muy frágil y no había forma de ponerlo al avión, tuvimos que hacer 3 intentos. En el tercer intento ya aterrizamos sin flap, o sea, con una mayor velocidad para tener una performance que nos permitiera que el viento no nos desplace. Eso significó que el tiempo de frenado es mayor, la pista era muy corta, estábamos muy limitados. Prácticamente lo frenamos en el umbral de la cabecera opuesta, o sea, donde se nos terminaba la pista. Lo frenamos ahí y no podíamos tenerlo quieto el avión, porque el viento era tanto, de 30 a 60 nudos, en una ráfaga muy intensa, que nos tiraba el avión cargado. Arriba de la pista nos iba desplazando hacia un costado y yo sentía el ruido hasta el día de hoy, discúlpeme el énfasis que pongo, hasta el día de hoy siento que el tipo estaba prácticamente queriendo volar solo arriba de la pista por el viento que teníamos al costado. Tuvimos que poner el avión mirando a 90 grados de pista, dejarlo ahí, porque nos desplazaba y nos tiraba a la turba. El problema era que si llegábamos a la turba no sabíamos si íbamos nosotros a poder salir, porque estábamos muy cargados. Gracias a Dios el viento estuvo un poco más amigo y pudimos llegar hasta el lugar donde estaba el descargue de las cosas, que sería la plataforma de desembarco de la base aérea Malvinas. Ese es uno de los momentos más críticos, poder poner el avión en pista. Y bueno,
desgraciadamente, posterior a eso, yo llegué a Comodoro, tuve mi relevo. Cuando llegué a Comodoro le indiqué a mi relevo lo que estaba pasando. Y yo volaba siempre de noche, mi relevo ya lo iba a hacer de día, era mucho más fácil. Prácticamente él tomó mis recaudos, pero llegando a Malvinas hicieron los intentos, pero resulta ser que el viento lo desplazó, lo trató de poner al último y se fueron de cabecera y ahí se rompió una de las aeronaves, que rompió el tren de aterrizaje. Había que repararlo cuanto antes, es por eso que me quedé sin avión y con un Hércules llevamos los elementos necesarios para repararlo cuanto antes ese avión para que no quede ahí. Tuvimos que agarrar y ponerle un tren de aterrizaje nuevo y las chapas pegarlas así nomás con remaches así como sea, sin aire acondicionado, sin una presurización, con el frío conveniente. Igual ese avión lo tuvimos que trasladar de vuelta a Comodoro Rivadavia y eso fue una odisea porque realmente ahí se vio el frío del vuelo en las alturas, había que tratar de mantenerse lúcido y bueno, pudimos hacerlo. Es un avión muy noble del cual he dado mi vida, toda mi vida aeronáutica, todo mi profesionalismo puesto manifiesto en ese momento y lo recuerdo hasta el día de hoy, del cual me siento muy reconfortado de haber volado ese avión y sobre todo para recuperar nuestras Islas Malvinas en la operación Manteniendo la Soberanía. Todos tienen su implicancia de emergencia, su importancia. Tuve otro que en un momento determinado, volviendo de Malvinas, ya con el mínimo combustible, de noche, nocturno, hay un ruido como si fuera el choque del dedo contra el vidrio. Uno está acostumbrado a esas cosas por los fusibles, que saltan por distintas maneras. Prácticamente atrás mío hay como 100 fusibles. Y miré cada uno de ellos y no era, y le dije al piloto, tengo que prender luz. Le dije a mi comandante, que era en su momento el mayor Serrat, y el capitán González, tengo que prender luz, le dije, porque hay un ruido que no es habitual. Y él me dijo, no prenda luz. Le digo, sí, tengo que prender luz. Y aquí hemos tenido, bueno, una disputa, porque digo, tengo que verlo. Agarré una linterna roja y empecé a mirar todos los fusibles de cuando había. Le digo, no, acá pasó algo. Y él me decía, quédate tranquilo, no pasó nada. Le digo, no, ese ruido no es habitual. A todo esto le digo, déjeme prender la cabina, porque no podíamos ni poner ni luz ni nada. Con una agujita de la radio, con ADF, esa es la única que teníamos prendida. El ADF, nosotros teníamos la radio de Comodoro Rivadavia. Esa agujita nos indicaba dónde estaba Comodoro Rivadavia. A partir de ahí nosotros poníamos rumbo a donde la aguja nos indique. Esa es la única radiofrecuencia que teníamos activa, el ADF. Con eso podíamos volver seguro al continente. No podíamos prender nada más, pero yo pedí permiso y prendí la luz de cabina nuestra dentro, una luz roja, una luz nocturna de cabina, y con eso, el comandante me autorizó, y con eso he observado la imagen del comandante en su vuelo. Veía que había distintas imágenes en el mismo parabrisas de él. A partir de ahí, con la linterna lo puse en forma oblicua o paralela al vidrio, y pude observar que había un agujero negro en el parabrisas y varias líneas de rotura del parabrisas. Eso significaba que en cualquier momento, con la velocidad y con la altura, la diferencia de presión que había entre afuera y adentro, el parabrisas podía explotar. De los cuales le dije, emergencia, nos pusimos todas las máscaras de oxígeno y las máscaras habituales visoras, inclusive dimos un descenso de emergencia y con eso prácticamente nos consumió más combustible volar bajo para poder llegar, y ahí cuando vimos el amanecer, que ya estaba viniendo el amanecer, pudimos observar cómo el parabrisas estaba roto y el agujero negro que se hizo en el parabrisas. Hubo un cortocircuito en el parabrisas, del cual pasamos una emergencia bastante complicada. Con poco combustible prácticamente tuvimos que aterrizar en Comodoro Rivadavia, de los cuales llegando ya no había ninguna oportunidad de volver atrás a buscar otro aeropuerto más que Comodoro Rivadavia. Gracias a Dios pudimos aterrizar sin ningún tipo de problema, pero con el mínimo en emergencia. Nunca me fui, continué volando.
Si bien la sociedad fue injusta, porque hicimos mucho, dimos todo, muchos perdieron la vida, por recuperar nuestras islas, por el sentir patriótico, y lo que me dolió es la injusticia de la sociedad de no haber valorado en su momento a la gente que dio su vida por la patria. Y también me dolió que la Fuerza Aérea nunca se rindió, porque nosotros estábamos dispuestos a seguir y estaban por salir los aviones y nunca se rindió, nunca se rindió. Tuvo que venir la orden de un general a otro general para que no salgamos, porque íbamos a salir. No se firmó la rendición en Malvinas, la Fuerza Aérea nunca firmó la rendición en Malvinas. Desgraciadamente después el general Moore reconoció que él estaba un día más y ya tenía que rendirse el general Moore, tenía que rendirse a los ingleses. Y nosotros no queríamos rendirnos. Lo que sí, posterior a ello, cuando volví, me sentí mal, un esfuerzo en el cual valió la pena, un esfuerzo del cual para recuperar los valores patrióticos valió la pena, para recuperar nuestra soberanía en las islas valió la pena, y prácticamente ese valor heroico lo sentí muy profundo, pero también sentí un dolor en el alma. Que se lleva hasta hoy. Es por eso que al regreso, después de un tiempo, pedí ir a volar a la Antártida. Quería estar en un lugar donde pudiera encontrarme. Fui escuchado y, bueno, estuve en la Antártida cumpliendo mi servicio en el año 83. Al regreso continué volando un poco más tranquilo, pero ya de tantos conocimientos técnicos operativos del avión me di cuenta la capacidad que tenía. Es por eso que al regreso pedí autorización para estudiar en la universidad, lo cual pude hacerlo sin dejar de volar. No era bien visto volar y estudiar en la universidad en la Fuerza Aérea Argentina en ese momento, pero pude luchar contra ello y pude lograr mi objetivo. Me recibí primero de programador, después de analista, después de licenciado en informática. No me gustó cómo enseñaban los profesores. Yo era instructor de vuelo, inspector de vuelo en ese momento, y sabía cómo era más conveniente entregar el conocimiento en mínimo tiempo, porque en vuelo los minutos y los segundos cuentan. En un avión reactor los segundos cuentan muchísimo. El avión se cae. Si no se reacciona a tiempo, el avión se cae. Es por eso que después hice un posgrado en educación de informática y me recibí también de profesor universitario en informática. Presenté un proyecto educativo que gané un cargo de directivo académico en la Universidad de Salvador. Eso me dio la voluntad de seguir viviendo, de seguir estando, aunque sea en la Fuerza Aérea, volar. He dejado de volar, pero ya por cumplir mi función de directivo académico. Aunque el vuelo lo sigo queriendo y lo sigo extrañando. Hoy en día, como piloto de aeronaves ultralivianas, de vez en cuando hago mis vuelos privados. La Fuerza Aérea en su momento era un deber cumplido y un deber del cual nosotros fuimos prácticamente criados, educados, porque yo desde muy chico estuve en la Fuerza Aérea. Yo entré a la Fuerza Aérea a los 15 años. Desde muy chico me dediqué a la aviación. Solamente lo mío eran aviones. Yo dormía arriba de los aviones, me gustaba volar. Nadie quería volar a veces vuelos locales, vuelos que hacíamos pirueta o prueba para ver cómo estaba el avión o cómo era
la posibilidad de un nuevo piloto. Bueno, a mí me gustaban mucho los vuelos de prueba. He aprendido muchísimo, lo sentí al vuelo, lo sigo sintiendo. Eso me hizo que siga en la Fuerza Aérea y gracias a la formación técnico-operativa que me dio la Fuerza Aérea a través de los años, a los cursos de capacitación técnico-operativa de la aeronave. He tenido cursos de inspector de aeronaves, de los cuales me he desempeñado como inspector de vuelo en funciones aeronáuticas civiles, que hoy en día, antes se llamaba la DIFON, hoy en día es la ANAC. Eso siempre influyó en mi preparación y todo el profesionalismo que me dio la Fuerza Aérea Argentina a través de los años, a través desde mis 15 años hasta los 50. ¿Hoy cómo estás? Tratando de buscar el equilibrio entre mi pasado y mi presente. Un equilibrio en el cual es como un vuelo que uno lo ha planificado de una manera, se ha juntado y ha atravesado distintas tormentas, distintas turbulencias. La sociedad hoy en día recién veo que está reconociendo, sobre todo que está reconociendo a los soldados, que está reconociendo a aquella gente que de alguna manera fue desarraigada de su vida para llevarlo a una nueva lucha de recuperar nuestras islas. La sociedad está reconociendo eso y eso para mí tiene un valor muy grande. Recién ahora estoy viendo a través de los años que todo ese dolor del alma se está diluyendo a través de algunos acontecimientos que tienen en cuenta la nación para con los veteranos de Malvinas. Recién ahora estoy viendo la población que a través de pequeños gestos nos acarician el alma, teniendo en cuenta todo lo que hemos soportado y todo lo que ha conllevado la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Yo agradezco mucho a las maestras, que fueron las que nos dieron a través de su ejemplo nuestros emblemas patrios, a través de todos los que nos comentan y todos los que realmente nos dieron de conocimiento de la historia sobre nuestro territorio nacional y sobre las Malvinas argentinas, y también a la nación que en un momento ha intentado recuperar nuestra soberanía, equivocado o no, teniendo en cuenta que posiblemente perdiéramos la posibilidad de tratar de recuperarlas por cuestiones internacionales. Pero hoy en día, si bien recuperar nuestras islas ha sido un hecho histórico trascendente, espero que en el futuro sea a través de todos los que podamos tener nosotros con todos los organismos internacionales, podamos volver a ingresar a nuestras Islas Malvinas no como turistas, sino como ciudadanos, compatriotas.